En el video anterior les hicimos una pregunta un poco incómoda. ¿Tu cerebro te está mintiendo? Descubrimos juntos que el sesgo de confirmación es un mecanismo cognitivo que filtra la información según lo que nosotros ya creemos y que está documentado por más de 15 años de evidencia empírica. La pregunta que dejamos abierta fue esta. ¿Nacemos con este sesgo de confirmación como parte de nuestro hardware biológico o es el entorno y el ecosistema digital el que lo construye en nuestra propia mente? Y hoy traeremos los 6 argumentos científicos más sólidos sobre ese debate. Quédense. Y como primer argumento innatista, tenemos a la simetría neurobiológica en el procesamiento de la información confirmatoria. Eh, ¿Qué significa esto? Que el cerebro no evalúa la evidencia de forma neutral. Los juicios previos que estos tengan alteran la representación neural de la información, haciendo que sea mucho menos probable modificar una opinión ante el desacuerdo. En otras palabras, esto significa que el cerebro funciona como si fuese un abogado, el cual ya tiene el veredicto, pero el cual solo necesita las pruebas para poder confirmarlo. Capes y colaboradores en la revista Nature and Neuroscience 2020 midieron esto con un experimento de apuestas ante opiniones que validaban las creencias del participante. El incremento de confianza fue de 7,94 centavos y ante opiniones contrarias apenas de 3,57, el doble de la respuesta ante información congruente. El patrón se replicó en una muestra independiente. Los escáneres revelaron que el cerebro procesa tener la razón igual que procesa comer azúcar o ganar dinero. Libera dopamina. Entonces, tener la razón es adictivo a nivel biológico y este patrón opera desde la arquitectura neural antes que cualquier influencia del entorno. Ahora, el segundo argumento innatista, la determinación genética de la susceptibilidad cognitiva al sesgo. Las diferencias individuales en la tendencia al sesgo tienen una base hereditaria identificable. Variantes genéticas relacionadas con la neurotransmisión dopaminérgica en la corteza prefrontal predicen cuán vulnerable es cada persona al sesgo, y una baja plasticidad genética dificulta la reestructuración de esquemas mentales ante datos contrarios. El metaanálisis de Polderman en la revista Nature Genetics del 2015 es el más colosal en la historia de la genética del comportamiento. Cuenta con 50 años de estudios de gemelos y ahí encontró que la heredabilidad promedio de los rasgos cognitivos es del 49%. Prácticamente la mitad de la arquitectura mental viene escrita en el código genético. Esto no es determinismo absoluto, pero la biología establece el punto de partida. Explica por qué dos personas expuestas exactamente a la misma información la procesan de maneras radicalmente distintas antes de que el entorno intervenga. El tercer argumento innatista es que actualización asimétrica de creencias como patrón universal de procesamiento, en el cual pues la información favorable se va a incorporar con mayor facilidad, mientras que la contraria pues se va a minimizar. No importa el nivel educativo ni el contexto cultural. Cuando una evidencia contradice lo que nosotros ya creemos, el cerebro activa un modo de razonamiento motivado que precede a cualquier evaluación neutral. Sustain y colaboradores en el año 2016 expusieron a escépticos del cambio climático a datos en ambas direcciones. Ante las buenas noticias, ajustaron sus creencias en tan solo 1,05 grados Celsius, pero ante datos catastróficos apenas un 0,20, que pues es 5 veces menos. El grupo opuesto mostró la misma simetría en direcciones contrarias, un 1,94 grados ante reportes alarmistas y solo 0,9 ante información optimista. Ambos son dos grupos opuestos, misma simetría, misma dirección. Eso descarta la casualidad y apunta a un mecanismo estructural. Pasamos a la perspectiva ambientalista. Primer argumento.
El arraigo cultural e ideológico como barrera estructural al procedimiento neutral de información. Las creencias culturales e ideológicas no solo son contexto, son la raíz activa del rechazo a la evidencia contraria. La resistencia al dato científico no viene de un déficit de reconocimiento, sino de que esa evidencia amenaza la identidad del individuo y su pertenencia a un grupo. Hornsey y Fielding demostraron en el 2017 que el escepticismo climático o rechazo a las vacunas tienen raíces actitudinales profundas, ideologías y necesidades identitarias que impiden modificar creencias mediante evidencia empírica. Zhou y Shen lo cuantificaron en 2022. Correlaciones de 0.64 a 0,73 ante mensajes congruentes con la postura previa del individuo frente a apenas 0,37 a 0,46 ante evidencia científica válida. El efecto fue más extremo en grupos con mayor arraigo ideológico. ¿Alguna vez enviaste a alguien un artículo con datos irrefutables y sentiste que te ignoraron por completo? No es ignorancia, es identidad, y eso cambia completamente la estrategia para comunicar ciencia de forma efectiva. El segundo argumento ambientalista es la amplificación del sesgo por el diseño estructural de los entornos digitales. Las plataformas no solo refuerzan el sesgo, exponiendo al usuario a contenido afín, lo hacen de dos maneras activas. A nivel estructural, mediante redes que concentran usuarios en burbujas ideológicamente homogéneas, y a nivel microcognitivo, mediante interfaces que deterioran directamente la capacidad de distinguir información verdadera de la información falsa. Ross, en 2022, modeló computacionalmente cómo la estructura de una red social genera polarización con independencia de la calidad de la información circulante. Del mismo modo, Epstein y sus colaboradores fueron más lejos. Con 3.157 participantes en el año 2023, demostraron que cuando se evalúa la veracidad de un contenido y se decide compartirlo simultáneamente, la precisión cae de forma significativa versus hacerlo cada parte por separado. El diseño de la interfaz sobrecarga el cerebro justo en el momento decisivo. No necesitan mentirnos, solo necesitan acelerarnos. Al sobrecargar el sistema analítico, queda carga emocional, que es una máquina perfecta para el sesgo. La solución no pasa por mejorar la información, sino por intervenir en el diseño de las plataformas. Tercer argumento ambientalista: reducibilidad del sesgo mediante educación y pensamiento crítico como evidencia de su origen cultural. Si el sesgo respondiera solo a una base neural fija e inmutable, ninguna intervención educativa podría modificarlo de forma consistente. Pero la evidencia demuestra lo contrario. El sesgo es sensible al aprendizaje, al diseño del mensaje y al entorno cultural. Esa maleabilidad es en sí misma el argumento ambientalista más sólido. Pizza y colaboradores demostraron en 2024 que el entrenamiento cognitivo orientado a la autoconciencia del propio sesgo reduce de forma medible la susceptibilidad a noticias falsas. Christensen demostró en 2021 en un estudio preregistrado que reestructurar el formato e incentivos de un mensaje político modifica el procesamiento asimétrico de la información. El límite importante: los efectos pueden deteriorarse con el tiempo. El sesgo no se elimina con un solo taller, pero queda claro que el entorno cultural es una variable determinante tanto para intensificarlo como para corregirlo. Lo que escucharon fueron 6 argumentos, 3 desde el ignatismo y 3 desde el ambientalismo. La respuesta honesta no es que uno tiene razón y el otro esté equivocado. Existe una base neurobiológica real, heredabilidad del 49%, asimétrica dopaminérgica documentada, patrones universales de actualización de creencias que aparecen igual en grupos ideológicamente opuestos.
El entorno la amplifica, la dirige, en algunos casos la atenúa. Y esa distinción es la que, después de revisar toda esta evidencia, nos parece más relevante la evidencia innatista, que escribe el mecanismo de fondo, mientras que la ambientalista explica por qué ese mecanismo se expresa con tanta intensidad hoy. Sin declarar un ganador, nos quedamos con la lectura de que el innatismo ofrece una explicación más completa del origen del sesgo, tal como lo documentan los estudios revisados. Y eso nos deja con dos preguntas que la ciencia todavía no ha respondido con claridad y que creemos que son las más urgentes. Sabemos que los entornos digitales amplifican el sesgo, pero no distinguimos con precisión cuánto de ese efecto es temporal y cuánto genera una reorganización cognitiva más duradera. Esa diferencia importa para diseñar políticas de alfabetización digital. Sabemos que el entretenimiento metacognitivo funciona. No sabemos si aprender a detectar el sesgo en una aula cambia el comportamiento frente al feed de noticias 3 meses después. Después de todo lo que vimos, la respuesta a si tu cerebro te está mintiendo es no exactamente. Tu cerebro está haciendo exactamente lo que aprendió a hacer. La pregunta real no es si el sesgo existe, es si vas a conocerlo lo suficiente como para no dejar que tome todas sus decisiones por ti.